Iceberg sobre hoteles. Número 1. Al fin, yo soy de Tamaulipas, Altamira. Antes vivía en Tampico y trabajaba en Farmacias Guadalajara. Quienes han trabajado ahí saben que cada diciembre se hace una posada, ya sea en un salón o en un hotel. No recuerdo exactamente cuándo fue esta posada, pero sé que fue antes de lo que pasó en el 2020. Fue un hotel del centro llamado Monte Carlo. Para no hacer eso tan largo, quedamos en ir en grupito, para no sentirnos incómodas. Yo llegué con 2 amigas. Normal, entramos a recepción, o sea, a la planta baja. Y el chico que atiende nos dijo que el evento era en el 2º piso. Subimos al elevador y era el único elevador de ese hotel. Mi amiga puso el número 2. Y pues llegamos a la fiesta. Pasó el tiempo y como habíamos llegado temprano, yo ya estaba que pues la verdad me cargaba el sueño. Entonces decidí irme. Le hablé a mi suegro que fuera por mí. No tardó mucho en llegar. Eran como la 1:30 de la mañana. Bueno, de la madrugada. Cuando mi suegro me marcó y me dijo que ya estaba afuera, entro al elevador y le pongo planta baja. Normal, bajé el elevador. Y pues el rollo está en que cuando se abre no llegué a recepción. Me dejó en 2 pasillos llenos de puertas, o sea cuartos, y me bajé. Empecé a hablar para ver si había alguien por ahí, pero no, estaba sola. Literal, eran pasillos largos y con luz baja. Entro al elevador y efectivamente había puesto planta baja. Decidí poner piso 2. Me subí al elevador y cuando abre vuelvo a salir en el mismo lugar. Suena increíble y hasta la fecha no me explico qué pasó. Recuerdo que volví a verificar que era el piso 2 y pues sí era, pero no entendía qué pasaba. Ya no me metí al elevador, salí y hacia la derecha había unas escaleras que hacían como una subida en círculo. Las subo y mi sorpresa es que vuelvo a llegar a la fiesta. Una de las amigas con las que llegué me vio y me dijo, pues creí que ya te ibas. Para eso de cuando yo les dije ya habían pasado aproximadamente 10 minutos. Y le dije, pues sí, pero creo que me perdí. Ella se rió y me dijo, yo también ya me voy, acompáñame. Nos subimos al elevador, puso PB, o sea planta baja, y salimos en la recepción. No entendí qué había pasado. Incluso ella, al ver mi cara, me preguntaba qué estaba pasando. Pero ¿cómo le explicaba eso? Le conté a mi suegro y a mi esposo. Me creyeron, pero sigo buscando una explicación de qué pasó esa noche. Número 2. Yo vivo en Coatzacoalcos, Veracruz. Normalmente iba a un hotel que me quedaba cerca y yo vi que en ese motel tenían unas habitaciones en la parte de abajo. Me dijeron que esas no las rentaban, que solo eran las de las partes de arriba. Y bueno, otro día fui. Una chica nueva me dio una de las habitaciones de abajo y yo le dije que me habían dicho que esas no las daban. Ella como que se sacó de onda. Bueno, entonces entré. Y en cuanto entro sentí una vibra muy fea. Se me hizo muy raro que ese cuarto tenía 2 camas. Una así en el puro colchón y aparte la de la habitación. Y muchos muebles que parecía pues bodega, en vez de habitación. Todo tenía rejas, la parte de las ventanas y hasta la parte de las ventanas de los baños. Y pues insectos por todos lados. La parte donde subían las camas, o sea la base, parecía una lápida. Estaba horrible y mejor me fui. Ya luego medio me enteré que esos lugares los ocupaban como casas de seguridad. De hecho, ese lugar lo rentan por día, semana o mes. Y yo renté un mes ahí porque me quedaba muy cerca de mi trabajo. Una vez en la madrugada mi esposa me dijo que escuchó ruidos de personas que movían muebles y que gritaban. No le creí, le dije que tal vez eran otras personas de los otros cuartos. Y al día siguiente la señora que normalmente me atendía me dijo que solo estábamos nosotros y ya. Luego como a los 3 meses pasó eso que comenté primero, pero como ya me había separado ya no lo pude decir a la que era mi esposa, que tenía razón de lo que había escuchado. Número 3. Me hospedé en el Hotel Encanto de Ciudad de México y me asignaron una habitación hasta el último piso del edificio. El caso es que me dormí con la luz prendida, pues se escuchaban respiraciones de una persona emanando del armario. El caso es que me dormí 2 horas y desperté. Se veía como si se hubiera abierto un poco el closet. Me volví a dormir. Me desperté en 1 hora y el closet estaba más abierto. Me dormí unos cuantos minutos y desperté. El closet estaba totalmente abierto y se escuchaban pasos hacia mí. Me levanté y me encerré con seguro al baño. Y se escuchaba a alguien saliendo del closet. Luego, después de media hora, la cosa que salió se fue. Salí del baño y dentro del closet había un pasadizo secreto con escaleras que llevaban hacia arriba. Había basura y grafitis y se escuchaban rasguños. El caso es que me fui del hotel a las 7 de la mañana con rapidez. Número 4. En 2021 tuve la oportunidad de irme a trabajar a Estados Unidos con visa de trabajo para una empresa de alimentos. Y al momento de llegar al país, la empresa me pagó viáticos por 5 meses. Me dirigieron a un hotel que se llama Home 2 Suites, entre Dallas y Fort Worth, en Grand Prairie, si es que así se pronuncia, está curioso. Me quedaban 9 minutos del trabajo en coche, y como eran tiempos donde estábamos saliendo pues de lo que pasó en esos años, tardaron en darme mi Social Security Number para empezar a trabajar. Habían días donde me quedaba despierto muy tarde porque no es novedad que siempre he tenido problemas para dormir. Al mes aproximadamente comencé a bajar el lobby de noche porque tenía problemas pues de lo mismo, eso de dormir, y comencé a hacerme amigo del recepcionista del hotel. Teníamos muy buen diálogo. Pasó que entre febrero y marzo se vino una helada y el hotel se llenó pues a full.
Un día, mientras estaba preparándome para dormir, apagué todas las luces de mi habitación, cosa que yo no hacía. Siempre dormía con al menos una luz encendida. Pasó que estaba a punto de dormir y siempre lo hago con una cobija encima, cuando de pronto siento que me tocan la espalda, como si un dedo empezara a moverse por fuera de la cobija hasta tocarme la espalda con una presión considerable. Pasaron muchas cosas por mi mente, pero tomé la decisión de voltearme y para ver qué era lo que estaba en mi habitación. Cuando me descobijé y encendí la luz de la lámpara que tenía al lado de mi cama, no había nadie. En ese momento no pude dormir. Llamé a mi mamá por teléfono y le conté lo que me había pasado. Me dijo algo muy acertado. Hijo, tú no sabes quién es la persona que tienes a los lados, enfrente de ti, arriba de ti y abajo de ti. A veces la gente carga con cosas que llegan a otras personas. Mi mamá se aventó un salmo y se quedó conmigo al teléfono un rato. Me terminé durmiendo a las 2 de la mañana más o menos. Pasaron como 4 días después de eso y bajo con el recepcionista. Le preguntó que si han pasado cosas en el hotel y me dijo que no es algo de lo que tenía permitido hablar. Pero fuimos a la sala de seguridad y me enseñó un video donde se ven sombras en los pasillos. Y en la sala de computadoras del lobby se mueven sillas solas. Pero me dijo que eso no era nada en comparación al Holiday Inn de al lado que hay. Sí que pasaban cosas más fuertes. Los de recepción se turnaban entre hoteles, una semana sí y una semana no. Me pasaron unas cosas estando en Estados Unidos. Pero esto fue lo que me pasó estando en aquel hotel. Comencé a creer que el mal es algo real por tantas cosas que me pasaron. Número 5. Mi familia y yo habíamos decidido viajar a la finca de un tío en otro estado. El punto es que una parte de la familia se quedaría en un hotel que estaba en el pueblo donde nos quedábamos y otra parte en la finca. Entonces me tocó a mí ir con unos primos y mi mamá al hotel. El hotel no era el más bonito, pero la atención sí era mejor que la de hoteles que estaban mejor. Bueno, resulta que la recepcionista nos asigna la habitación. Dice, cuidado con las brujas y cierran las ventanas con las sábanas que les dejamos ahí. A lo que un primo le dice que nos cuenten más de eso. La recepcionista nos dijo que esa era una señora que vivía al lado del hotel y que hacía rituales en el jardín. Por eso la gente había dejado de ir por mucho tiempo, hasta que pasó mejor vida. La cosa se calmó hasta que al año de eso las personas decían que había una voz de mujer que los molestaba en las noches, en sus ventanas, que les tocaban la puerta, que por eso las sábanas, ya que la bruja no podía ver en la oscuridad, entonces así no veía las ventanas. Y el punto es que yo me quedé en el segundo piso del hotel, en el mismo cuarto que mi mamá. Nosotros nos dormimos a las 9 y mi mamá me despertó a las 2 de la mañana, diciendo que abriera la puerta a mi prima, que tenía 7 años y se había quedado en nuestro mismo piso. Voy a abrirle y veo hacia la ventana, que se nos había olvidado tapar. Veo ahí a la bruja. Entonces voy corriendo a cerrarla. Se escuchó un grito. Me dio un poco de risa, por entre paréntesis. Entonces luego me dormí normal. Le contamos a los demás y solo me creyó la prima de 7 años. Número 6. En el hotel Lafayette, si es que así se pronuncia, que está en el centro de Ciudad de México, en Motolínea, nos quedamos ahí mi novio y yo después de ir al UTA. En ese hotel también rentaban por semana. Eso es importante, nos dieron la habitación 104, una que daba un lobby con silloncitos. Ya entrada la noche nos despertó el llanto de una mujer que venía como del lobby de afuera. Pensé que era alguna chica que estaba pasando mala noche, que estaba en esos sillones. Nos volvimos a dormir. Al poco tiempo me despierto, al sentir que alguien se sentaba a los pies de la cama. Yo pensé que era mi novio. Y pues al día siguiente le pregunté si había sido él quien se había levantado. Él me preguntó lo mismo, no nos dio miedo. Nos hizo gracia que hubiera espanto en ese cuarto que estaba tan a la vista, mientras que en otros, más escondidos y oscuros, jamás nos había pasado nada. El hotel lleva cerrado varios años, que es que por remodelación. Estaba muy bonito, vintage, parecía el Overlook. Número 7. Trabajé en un hotel y aunque suene algo casual lo que contaré, no está de más. Fue en una famosa cadena de hoteles aquí en México. Mi turno variaba, aunque a veces era más regular en las noches. Cuando me tocaba de noche llegaba ignorando que habitaciones se habían ocupado antes de mi turno. Así que solo me sentaba a hacer mi trabajo. Una madrugada, recuerdo la hora, 1:04 de la madrugada, estaba todo tranquilo, cuando en eso bajó un sujeto apresurado y fugitivo. Segundos después, una mujer detrás de él, con signos de violentolencia, que se paró frente a mí, me dijo, ayúdame, joven, mi novio pues me hizo esto. Se veía bastante lastimada, en serio, y solo le dije que se sentara, que llamaría a la ambulancia y a la policía. Me dijo que no, que se quería ir a lavar a la habitación. Le dije que no hiciera movimientos bruscos, pero ella solo se alejó y tomó el elevador. Cuando llegó la policía, que pues llegó primero, les dije todo, pero no sabía qué habitación era, pues esta mujer no me había dicho. Estábamos a punto de ir cuarto por cuarto cuando llamaron a recepción y era la misma mujer que me decía que no podía caminar del dolor, que fuéramos por ella a la habitación 321. Fuimos y abrí la puerta. Todos quedamos espantados al darnos cuenta que la mujer sí estaba, pero ya sin signos, y con los mismos signos que yo le había visto. Pero ahora tenía una corpuntada en la yugular. Creímos que se había ella misma hecho eso, pero luego por los reportes forenses nos enteramos que esto ya tenía horas de haber pasado. Cuando revisaron las cámaras de mi turno en el video se ve que aparezco hablando solo. Es algo que me traumó y llevé 1 año a terapia. Como siempre espero que si no me crean, al menos respeten. Número 8. Mi abuelita vivía en Ciudad de México y mis hermanas y yo somos de Tamaulipas. Ella se enfermó y estuvo mucho tiempo en el hospital. La operaron y mi hermana mayor fue a visitarla por varios días. Entre transporte, comidas, hotel, etc. se fue acabando el dinero.
Después prefería dormir en el hospital con mi abue en una silla de plástico porque ya no tenía para pagar más noches en el hotel. Mi hermana le explicó la situación al joven que estaba en la recepción y él le dijo: no te preocupes, aquí yo te puedo cuidar tu maleta y ven a bañarte cuando quieras para que no andes cargando con todo. Daba la casualidad que cuando llegaba mi hermana a ese hotel, la atendía ese mismo joven, tan amable, y le prestaba una habitación para bañarse y descansar un rato. Cuando mi hermana tuvo que regresar a Tamaulipas, pasó a aquel hotel por su maleta y agradecerle. Ese día él no estaba, pero otra chica le entregó la maleta a mi hermana. Nadie del hotel conocía a ese hombre. Hasta el día de hoy pienso que era un ángel que siempre estuvo apoyándola. Número 9 y última. Esto es 100% real, no fake. Un día veníamos de un viaje en Veracruz, para ser exactos, Jamapa. Éramos varios amigos con sus respectivas familias y uno que otro soltero. Todo el viaje estuvo muy bien. El caso es que para el regreso fue literal ya una odisea. Cuando uno venía en sus vehículos, según yo, éramos como 6 autos los que veníamos juntos. Ya nos dirigíamos a nuestra ciudad de origen, cuando vemos así tal cual un tráiler arder en llamas. Súper de película. Cabe recalcar que la mayoría traíamos niños pequeños. El olor en la carretera era tan fuerte que traspasaba en los autos. Pues bueno, nos agarró el tráfico y después la noche. Rayos, relámpagos, todo fue fatal. Repito que de película. Otro accidente más adelante, que ya de plano estaba cerrada la carretera. Ahora sí viene lo bueno. Les repito, la mayoría llevábamos niños. Mi hija tenía 3 años en ese momento y no nos quedó de otra. Y pues teníamos que pasar la noche ahí. Como pudimos, algunos se lograron cruzar hacia la parte de enfrente, pues había un hotel. Preguntaron precio, disponibilidad. El caso es que sí accedimos y nos fuimos a dormir ahí. Nos tocaron habitaciones dispersas. Unos vimos que los subieron a planta alta, otros más adelante de nuestra habitación, pero aún así nos separaban unas 4 habitaciones aproximadamente. Pues el caso es que en la habitación de nosotros nos quedábamos mi esposo, mi hija, un amigo que venía solo y yo. Habían 2 camas, pero desde que entramos todo estaba bien. Al dejar las cosas y bla bla. El caso es que estábamos a la orilla de la carretera. Literal, la ventana daba hacia el monte. En lo que llevó a mi niña al baño, se escucharon que corrían al lado de la ventana. Y se le ocurre a nuestro amigo abrir. Literal, no había nada ni nadie. Llegó el momento de acostarnos y empezamos a observar la habitación. Tenía cruces invertidas. En el techo habían huellas de que alguien andaba por ahí. Luego, precisamente antes de acostarnos, escuchó que de la habitación de arriba se cayó una moneda. Como vimos que uno de nuestros compañeros le tocó planta alta, pensamos que estaban arriba de nosotros. Mi esposo se para arriba de la cama, les golpea el techo, que pues sería el piso de los de arriba, y se lo regresan. Le empieza a hacer sonidos mi esposo. Se lo sigue regresando y así. El caso es que, para no hacerse las más largas, yo ese día no podía dormir. Sentía que algo veía a mi hija y la sentía inquieta. Sí, pasamos la noche ahí recostados, pero ni de broma dejé a mi hija a un lado. La dejé entre mi esposo y yo. No la solté ni un segundo. Sentía que algo me la jalaba. Llegó la mañana siguiente y como todos teníamos un grupo de WhatsApp, nos mandábamos mensajes para ver quién estaba listo de irnos. Cuando acordábamos salir al mismo tiempo, decir que habitación nos había tocado, literal las habitaciones estaban tétricas, nadie descansó. Salimos y la sorpresa es que el compañero de planta alta le había tocado, sí, pues arriba, pero en una esquina, supongamos a la derecha, y nosotros estábamos en planta baja, como en medio. Otros compañeros estaban abajo, supongamos que en la esquina izquierda, o sea, ni nos topábamos. Cuando fuimos a recepción a entregar llaves, mi esposo no se quedó con la duda y le comentó lo sucedido a la recepcionista. Nos llevó al cuarto exactamente de arriba de nosotros y dijo: de verdad no había nadie, miren. Y ellos observaron. Claramente ahí no se había hospedado nadie. La recepcionista ya nos dijo que no aguanta nada. Eso que solo fueron unas horas de la noche. Y todos de que, ¿what? Postdata, no se metan a ese hotel en la caseta de Cosa Maloapan. Pues bueno, algo nuevo, cosas de hoteles, ya saben, que yo siento que siguen siendo lugares donde viene y se va gente, y quién sabe qué cosas pues hayan hecho ahí, o qué energías hayan dejado, porque pues sí, se viene a descansar, a simplemente como que olvidar todo lo que pasó y luego pues a recargar energías. Pero pues qué pasa cuando ya en ese lugar hay energías de otras personas que han estado antes, o no lo sabes si alguien pues dejó su vida ahí, ¿saben a qué me refiero? Así que siguen siendo lugares misteriosos, con historias que de verdad pueden ser muy interesantes y que seguramente trabajadores de ahí han visto de todo. Recordemos el caso de Elisa Lam, que pues es de este famoso Hotel Cecil, que siento que para nosotros que somos fans del misterio, del horror, de este tipo de historias, pues claro que es como de esos lugares que tenemos ya en nuestra base de datos o en nuestro propio iceberg de lugares embrujados alrededor del mundo, porque claro que han pasado 1001 cosas, y yo como fan de American Horror Story sé que fue la inspiración para la temporada 5, que es la de Hotel, donde sale increíblemente ahí mi Lady Gaga preciosa, que yo la amo y la admiro a nuestra reina. Por eso es que lo tengo como más en la mente, pero es que sí, se inspiraron en ese hotel para hacer el hotel que se presenta en esta temporada. Así que cuando me enteré de eso, yo la verdad es que fui la más fan todavía y me encantó más.
el disfrutarla, el como que decir wow, o sea, es que se presta y se da por tantos casos que ha habido y todavía pues existe, están los cimientos, pero no sé si sigue como en servicio, ¿saben? Si sigue abierto. Creo que sí, pero no estoy muy segura. Si ustedes tienen otros datos, ahí me los ponen, porque yo había visto que ya no lo abrían, porque algo así de que había quedado en bancarrota, o sea que pues ya no era, pues como les digo, que ya no era fiable el invertirle a ese hotel por todo lo que había pasado y la fama que se cargaba, pero la verdad es que no estoy muy segura, porque hace poco había visto que una chica había ido y había comentado eso, pero pues sí se ve, no sé, tétrico, sí se ve con vibras ahí raras, y como no, si ya carga con 1000 historias de ese estilo. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Han estado antes en un hotel? ¿Han pasado noches o días ahí? ¿Qué desaparecidos? Si tienen historias también parecidas, nos las pueden contar en la parte de los comentarios, claro que sí. Yo la verdad es que sí he tenido la oportunidad de estar en hoteles y pues no como que así de que en plural, mucho que digamos. Nada más me acuerdo de uno y la verdad prefiero no acordarme porque sí, fue un hotel pues un poco barato y se notaba eso. Y pues a mi papá y a mí nos daba miedo ese lugar, pero pues ni modo, pasamos la noche ahí porque no teníamos de otra. Estábamos en Estados Unidos, estábamos en un viaje, de las primeras veces que salíamos, bueno, la primera vez que salíamos del país, así que pues sí, experiencias nuevas que les diré. No se olviden de comentar, suscribir, calificar, puntuar, darle un me gusta. Nos vemos hasta la próxima. Yo sé que he estado inactiva y no he estado como que al 100% aquí, pero como yo les dije, ya entré a la escuela, entonces todavía no me organizo muy bien con todo este tipo de cosas, de tener que editar y luego esto y el otro. Pues sí, tengo que organizar bien porque luego llego y lo último que quiero pues es hacer esto, aunque yo lo ame, pues sí es cansado, sobre todo la parte de la edición, me toma tiempo, me toma pues ese tiempo que podría utilizar simplemente para no hacer nada, pero es que igual yo les quiero dar contenido, es solamente que a veces sí se me complica y mi cuerpo no da, pero pues igual trato de dárselos cuando pueda. No se olviden que videos nuevos cada martes, jueves y sábado. No siempre lo cumplo, pero al menos les doy, aunque sea uno a la semana, porque de verdad, ay, ¿qué les digo? Ahora sí, sin nada más que decir, yo me despido esperando que les haya gustado, les haya entretenido mientras lo estén escuchando de fondo, haciendo cualquier otra cosa. Yo los veo hasta la próxima. Adiós y muchos besos, abrazos. Y pues sí, ahora sí, bye.